sé si le gozamos de la vida, pero le ponemos onda para gozar. Ahora, ¿fue tema en los medios y en la agenda pública lo de Tolosa Paz? Sí. Ahora, cuando hablamos de violencia política con sesgo contra las mujeres, me parece que hay cosas más graves para charlar. Y si tenemos que hablar de la campaña, también hay cosas más importantes que me parece que quedan a un lado con estas discusiones. Sí, seguimos sin discutir una agenda más profunda en un país con la mitad de los habitantes pobres, con una necesidad de muchos temas para abordar. Me parece que nos estamos deteniendo en cosas bastante chiquitas. Chiquitas. Ni siquiera fue producto de una propuesta, ¿no? Lo que dijo Victoria Tolosa Paz, sino que surge de una entrevista donde ella termina respondiendo una pregunta y toda la política enredado en esa respuesta. Me parece que tenemos que dar un paso adelante y seguir avanzando sobre temas de agenda que, insisto, están en el top, en el podio de las necesidades de la gente. Totalmente. Esas necesidades que no están recogidas, al menos hasta ahora, en todos los candidatos de los distintos espacios que hemos escuchado, en proyectos de ley. Muy poquitos proyectos de ley hemos escuchado cuando vienen acá a ser entrevistados. Y con respecto a la violencia en la campaña machista, que sí nos preocupa y que lo hemos tratado varias veces acá, lo vamos a profundizar en instantes nomás con Natalia Gherardi y con Luciana Pecker. Natalia Gherardi viene siguiendo esto, estudiando la violencia política contra las mujeres sin distinción. A las mujeres radicales, a las mujeres peronistas, de todos los partidos, y son cosas mucho más graves que lo que pasó en las redes sociales con Tolosa Paz. Pero a propósito de propuestas y candidaturas, vamos a conversar ya mismo, con carentes de propuestas o con muy pocas. El debate por lo menos está centrado en las chicanas, en las peleitas. Así que yo quiero arrancar con vos con propuestas. ¿Cuáles son las propuestas de Margarita Stolbizer? Buenísimo. Yo vengo haciendo lo que le llamo una combinación que me parece necesaria en una campaña electoral, que es lo que nosotros llamamos, por un lado, la territorialidad, que es el recorrido, porque aun cuando en una pandemia la campaña es muy atípica, andar con los barbijos, no poder tener contacto físico, la campaña es eso, cuando te encontrás con las personas, escuchás, abrazás, todo esto, encuentros masivos, bueno, nada de esto se puede hacer, pero la territorialidad nos sigue dando ese sentido humano que tiene que tener la política, que es llegar a cada pueblo, interiorizarte de lo que pasa en cada lugar, hablar con las instituciones. Yo lo sigo haciendo. Y lo otro es que hago esa campaña de territorialidad con propuestas. Entonces voy a cada lugar y, de acuerdo, digamos, a las cuestiones que vamos relevando, llego con una agenda propia, o a veces tomo. Las campañas sirven para aprender. A mí me encanta lo que uno aprende. Hoy estuve en la mañana en Bransen, en una empresa, porque la verdad es que me habían hecho un aporte. Nosotros tenemos un intendente muy bueno en Sunchales, y nuestro intendente me relevó en la provincia de Buenos Aires algunos emprendimientos innovadores. Eso es llevar a lo concreto nuestro discurso, que es innovación tecnológica más desarrollo productivo. Esa es la idea de proyecto de país que tenemos. Entonces ahí me relevó algunos de estos proyectos innovadores. Fui hoy a una fábrica que ellos han desarrollado en la pandemia un hisopo nasofaríngeo de una sola pieza, no de varios componentes como son los que se usan, que es mucho mejor que los que se usan a nivel universal, mucho más barato, detecta mucho más porque es el hisopo para los testeos del COVID, por ejemplo, y lo importante, todo industria nacional. Yo visité la empresa, ellos vienen con una trayectoria de insumos para atención sanitaria, pero esto es lo novedoso que tienen, mucha tecnología, y esas son las cosas que a mí me sirven para aprender en realidad, por qué se invierte, quién invierte, cuáles son los problemas que tiene, y yo creo que ese es el eje, ese es un poco el discurso de Facundo Manes, cuando él hace mucho hincapié, los países más desarrollados son los que invierten en la ciencia y en la tecnología, en la educación, en el conocimiento. Nuestra propuesta en esta semana tiene que ver con eso, con cómo generar fuentes de empleo, y una de las propuestas que nosotros tenemos es que habría que aprobar una ley, para esto hacen falta acuerdos postelectorales, una ley de inversión en bioeconomía. Las cuestiones relacionadas con la bioeconomía que permite dotar de un elemento particular lo que nosotros producimos, que tiene que ver, por ejemplo, con biomasa, biocombustibles. La Argentina está muy mal apostando a sectores económicos que en el mundo van para abajo, como por ejemplo producir energía por hidrocarburos, en lugar de avanzar hacia las energías más limpias, ¿no?
Bueno, estuve hace pocos días atrás O sea, en una fábrica. hay una agenda ambiental también dentro de tus propuestas. Exactamente. Yo tengo, y además digo que es como una ventaja de la que me aprovecho, que es que yo vuelvo al Congreso con una batería de temas y de proyectos pendientes que me quedaron de las gestiones anteriores. ¿Cuáles serían, digamos, ponerle de los proyectos ambientales, las prioridades que tienen como espacio? Esta que te estoy diciendo, que es una ley específica de inversión en bioeconomía, incluye de manera particular eso. Mira, hay algunos ejemplos. Estuve hace poco participando de una cumbre latinoamericana sobre las políticas de triple impacto. Dentro de esas había una muy interesante que eran las compras de triple impacto. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Estado compra, licita, tiene que tener en cuenta la evaluación del impacto económico, social y ambiental. Entre otras cosas, por ejemplo, cuando vos calificás una empresa para que ingrese en una licitación o para que gane una licitación, le pones dentro de esas calificaciones, yo me acuerdo haber presentado alguna vez que tenés que priorizar y calificar más a la empresa, por ejemplo, que no tiene accidentes de trabajo, a la que paga todos los aportes previsionales y, entre otras cosas, a las que tienen políticas de sustentabilidad, ¿no? Entonces, esas son algunas de las iniciativas. Yo llego al Congreso, obvio, con una agenda de igualdad de género, con una agenda de justicia y transparencia, que son mis temas, digamos. Ahora, Margarita, sobre lo ambiental, viste que está la ley de humedales que todavía no sale. Claro, esta no. Ese es otro de los temas. ¿Cómo es la postura? No, nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando. De hecho, incluso hemos hecho muchas actividades. Nosotros como partido GEN, nuestro partido tiene una militancia muy fuerte en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Y ahí tenemos, bueno, en Santa Fe una diputada nuestra que es Mónica Peralta, es una gran defensora de este tema. Así que nosotros estamos muy jugados con el tema de la ley de humedales. Margarita, te propongo un juego, al menos para poner nombres propios, pero también sacar... Qué feos que son esos juegos. No, son divinos, pero Margarita. por favor. Vengo a hablar de las propuestas, contenta de contarles. Es un juego con propuestas. Es un juego con propuestas. Bueno. A ver, el juego es, te vas a una isla paradisíaca y tenés que elegir uno de estos acompañantes que te están diciendo, Mauricio Macri y Sergio Massa. ¿Con quién te vas una semana Una de la semana. isla? Por anticipado, Tenés que elegir renuncio uno. al disfrute, a los paraísos, No te todo vas lo a la que isla, quieras. pero no, tenés que ir sí o sí, Margarita. Me quedo recorriendo el conurbano, vivo en el conurbano y soy feliz. Viste que en el conurbano ahí se estigmatiza mucho la idea del conurbano. Yo viajo al interior y te dicen, ay, vivís en el conurbano. No te quepa duda que el que me ve me va a preguntar, ¿y volvés a tu casa sola? Sí, vuelvo a mi casa sola manejando. Me quedo en el conurbano, ¿eh? Margarita, Con esos hay varios con los que no se habla más, Margarita. No, por eso, la propuesta... Hablar no hablo con ninguno de todos A ver, esos. pará, esto obviamente... Por eso es bastante difícil. Imagínate cómo me voy a ir a una isla con alguien con quien no hablo. Y por ahí se Bueno. pueden reanudar los diálogos, Margarita. De ahí queríamos de alguna manera viene. darle el puntapié inicial para esta conversación, seguir hablando. Vos, Delita Carrió, dijiste que no irías a ningún lado con ella, más allá de lo que acabas de decir acá, lo habías dicho en otra oportunidad. No harías campaña con ella. Están rotos todos los puentes, pese a que pertenecen ahora al que mismo no espacio. hagan en el mismo espacio. No tengo vínculo, pero sinceramente no lo tengo con ninguno de los 5. No tengo ningún tipo de vínculo, ¿Y si hay un ni acto que tienen político que ni subir? personal con ninguno. ¿Vos te arrepentís de la alianza con Massa que tuviste previa a No me esto? arrepiento de haber hecho la alianza con Massa en ese momento, en esas circunstancias, con ese contexto, con un socio que se subía conmigo al escenario y decía voy a meter preso a todos los corruptos. Él tomó otro camino después, pero haberla hecho en ese momento cuando él decía esas cosas, no estoy arrepentida de ese momento. Bien. Él terminó con el kirchnerismo y mi reproche es por lo que hizo después, Margarita, no en ese momento. ¿Qué reivindicas del gobierno de Juntos por el Cambio como para ahora sumarte ese espacio en estas elecciones? Son dos cosas distintas. Yo te puedo decir qué es lo que rescato de ese gobierno y lo digo sobre todo en función de lo que es la política exterior. A mí me parece que hoy nosotros tenemos un problema importante en general con la política exterior del gobierno y muchos de los candidatos también. Creo que para pensar en un modelo de desarrollo de un país hay que conocer y entender el mundo y lamentablemente la Argentina sufre de ombliguismo, de creer que los problemas son nuestros, el romanticismo de que los solucionamos solos, en un momento y en un contexto en el que la Argentina es parte de un mundo global. Ahora, totalmente, en esa política ¿no? exterior, por ejemplo, vos compartís la política que adoptó Macri con respecto a Bolivia, por ejemplo, de que
no reconocer que había un golpe No, de Estado? por supuesto que no, pero eso no fue parte de la política exterior, ¿eh? En ningún momento fue parte de una política exterior y muchas de esas cosas fueron posteriores. El gobierno de Macri como política, y sobre todo destaco, en un primer momento la canciller era Susana Malcorra, Sí. y siempre dije que Susana Malcorra era para mí una persona con un nivel, de calidad ministerial envidiable, sinceramente. El canciller Forí, que vino después, también me pareció, y siempre me dio la impresión que era un momento en el cual el mundo empezó a mirar distinto a la Argentina y la Argentina también miraba distinto al mundo. Pero Margarita, Ahora, vos sabés que un proyecto... Igual me quedó sin contestar la segunda parte de tu pregunta sobre las razones por las que yo iría. La verdad es que las razones por las que yo termino en esa coalición no tienen que ver con reivindicar el gobierno de Macri. Tienen que ver más que nada con una visión a futuro. A mí o al partido que yo presido... Pero es el mismo proyecto político. Digo, No ¿te es ves el a- mismo te ves proyecto haciendo- político y eso es un poco lo que te iba a decir. Pero después de Nosotros las creemos PASO hoy van a- que formamos parte de una coalición diferente y es una coalición armada para tener un proyecto de país al 2023 para adelante, no para reivindicar lo que se hizo hacia atrás. Esa es la idea con la que Facundo Manes te habla hoy del futuro, del proyecto de futuro, y no lo vas a escuchar hablar del pasado. Nosotros vamos a esa coalición. Antes de que yo llegue, todos piensen lo que pensamos nosotros, pero nosotros vamos a esa coalición con nuestras banderas, nuestras historias, nuestra identidad, que es una identidad Supongo que es lo que iba a claramente preguntar Eli. progresista. Te ves compartir, digo, después de las PASO va a ser Claro. una sola lista juntos. Sí, sí, sí. Se van a ¿Te ves cruzar. compartiendo el mismo escenario en un cierre de campaña o en un acto de campaña con Mauricio Macri? A ver, Mauricio Macri no forma de la lista, No, parte pero de sí la hace lista, pero campaña con la además lista. he dicho en todos lados, yo no soy quien para decirle al PRO o a los miembros de esa coalición que tienen que jubilar a alguien. Macri llegó mucho más lejos de lo que llegué yo en la política, por lo tanto soy absolutamente respetuosa, aunque no voy a reivindicar el gobierno de Macri. Me interesa mucho más hoy quiénes son los liderazgos pensando en esta coalición hacia adelante. Por eso me ilusiona mucho lo de Facundo, Pero que vos sos de los realmente que es una quiere a persona Facundo que Manes habla de presidente. futuro. ¿Perdón? ¿Querés a Facundo Manes presidente? ¿Crees que puede...? Yo creo realmente que tiene todas las condiciones y que es una persona que nos va a sacar del desastre al que nos ha llevado el juego de la grieta entre Cristina y Macri, fogoneado por ambos, por Ahora, supuesto. Marga, y hay que salir de esta situación, ¿eh? Yo coincido que hay que salir con la grieta, pero hay discusiones de fondo. Vos lograste, digamos, mucha visibilidad con las denuncias contra Cristina Kirchner, hiciste un libro, además, tenés denuncias en la justicia, pero también tenés denuncias contra Macri, contra Larreta. Digo, ¿cómo es, digamos, tu ingreso a un espacio donde vos habías cuestionado judicialmente al líder de ese espacio? Sí, por eso digo, la verdad es que yo no hago ninguna reivindicación hacia atrás de las cosas con las que he discrepado siempre y no lo voy a hacer. Y es lo mismo que hace Facundo. La verdad es que nosotros participamos de esto porque un poco lo que decía, no nos resulta indiferente cuál sea el proyecto de la oposición en el 2023 y estamos ahí para discutir eso. La verdad es que si yo creyera que el proyecto de la oposición es volver a hacer lo que hicieron, no estaría. Estoy realmente confiada en que el proyecto que va a llevar adelante este espacio opositor es diferente al que hicieron Pero antes. si ¿no? pierden la PASO va a ser difícil. ¿Cómo? Que digo, si pierden la PASO va a ser difícil que Facundo Manes y la lista de ustedes imponga al resto. Sin embargo, me parece que es necesario reconocer que en la coalición, previo a que yo ingresara, pongámosle Cambiemos o Juntos por el Cambio, ha habido claramente un resultado a la tensión que venían teniendo los sectores duros y moderados, y esa tensión la ganaron los sectores moderados. Hoy Santilli o Vidal son sectores moderados dentro de Pero esa el proyecto de coalición, país es el mismo, que son los que lideran Margarita. las listas. El proyecto de país es el mismo. Yo me permito discrepar en eso y la verdad es que nosotros participamos con una idea distinta, pero aún, insisto, yo acepto la diversidad que tiene este componente. Nosotros vamos con nuestra identidad y con nuestras banderas. Ahora, yo tengo claro que hay gente con la que no pensamos exactamente lo mismo, pero con quienes estoy dispuesta a trabajar en la construcción de una alternativa al 23, ¿eh? Margarita, última pregunta que tiene que ver con el tema que se viene ahora. ¿Has sufrido, observás con preocupación o no lo ves la violencia machista en esta campaña?
Sí, por supuesto, no es novedoso, tal vez lo que tenemos es una cosa mucho más explícita, tal vez dentro de las explicitaciones lo más grosero haya sido lo de Fernando Iglesias durante todo este tiempo, episodios que yo rechazo absolutamente, y me parece que es muy importante esto, reconstruir una sororidad que nos permita realmente a las mujeres hacernos cargo de estas cuestiones y salir juntas hacia adelante, ¿no? ¿Sentís que hay un sesgo contra las mujeres en esta campaña? Que No sé si sentís hay un sesgo personalmente? específico contra las mujeres en la campaña. Nosotros vivimos lamentablemente todavía en medio de un machismo y de una sociedad patriarcal. Cuestiones fundamentales porque la mujer no puede ejercer una independencia económica. Entonces, la verdad, yo llego con una batería de proyectos que apuntan, entre otras cosas, a mejorar la condición de la mujer. No solamente la condición jurídica, porque la evolución de la mujer jurídicamente ha sido muy importante. El problema es la brecha entre los derechos que las mujeres, las leyes dicen que tienen y cómo los ejercen. Y ahí vale que la mujer pueda desarrollarse económicamente, con independencia económica, romper una situación de dependencia y de falta de autonomía que tiene que ver con eso. ¿Cómo se mejora? Mejorando las condiciones de acceso y ascenso en el empleo, en el mundo del trabajo, en la dirección de las empresas, creando un sistema de cuidados. Miren, la pandemia dejó claramente expuesto que los 3 momentos o situaciones donde hay que cuidar a personas, primera infancia, adultos mayores, discapacitados, la ejercen las mujeres. La pandemia ha sido tremenda con las mujeres teniendo que cuidar estas situaciones. Si no establecemos un sistema nacional de cuidados, como funciona en Uruguay, por ejemplo, y nos hacemos cargo de estos temas, las mujeres nunca van a tener igualdad para acceder al mundo del trabajo. Marga, ¿no? brevemente, la grieta no rompe con consensos básicos de la democracia. Estoy pensando, en plena campaña un diputado recibió un balazo y yo esperaba por lo menos la reacción masiva de la política repudiando ese hecho. O, por ejemplo, Pero no ha pasado. el ataque antisemita a Miriam Bregman, que nos saltaron. Sí, brutal, por supuesto. Y la verdad es que uno no ve la reacción masiva de la política repudiando esos hechos. Creo que las hubo, me parece que en los No. 2 episodios No, lo de algunos lo espacios hubo, políticos o Sí. personajes independientes, pero de los líderes principales de los partidos políticos, depende de quién se trataba, Sí. quiénes saltaban. Yo creo que los hubo, digamos, por ahí no fue lo suficiente, no es todo lo No que había nada quisiéramos. institucional, la verdad que claro. faltaba una respuesta institucional. Hubo algunas voces individuales a través de las redes sociales, pero no había una respuesta institucional frente a eso. Sí, yo creo que el tema es profundo, como vos lo planteás, Diego, que es el tema en general de la grieta que nos impide reconocer que el otro puede hacer algo bueno alguna vez o reconocer los errores que comete cada uno. Y lo que aspiro sinceramente es a que esta situación tan extrema de grieta, de polarización, de confrontación, ceda pasada la elección. En las elecciones, bueno, digamos, hasta se puede admitir que pueda existir un nivel de confrontación tan fuerte. Ahora es necesario que los grandes actores, los líderes políticos, con mucha ejemplaridad hacia abajo, estén dispuestos a sentarse a conversar para discutir hacia dónde va la Argentina Sí, después de pasar no lo las estamos elecciones. viendo y ¿no? además sí observamos con preocupación que están corriendo límites de ambos lados de la grieta De sobre el cuestiones nivel que, de claro, discurso violento que antes no- o como no dice él, ocurrían. ¿no? Que no haya acuerdo en saltar a Esperemos apoyar a que Miriam Bregman. pasada la elección, por eso insisto, haya alguna voluntad. Es imposible pedir hacia abajo lo que no se hace arriba y yo creo que la Argentina tiene que reconstruir ejemplaridad, ¿no? Bien. Gracias, Marga, por estar con nosotros Gracias esta por noche. la invitación. Muchas gracias.